En medio de un intensísimo marzo que pareciera que ha durado toda la vida por todas las cosas que están pasando y todavía nos queda hay más de una semana. Vamos a estar conversando de los desafíos que se vienen, de los desafíos también internos administrativos de la Cámara, en vista de lo que ocurrió hace algunos días en el Senado, junto a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, hola Bárbara, muy buenos días y gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué le pareció lo que ocurrió en el Senado, este incidente que terminó finalmente vulnerando un acuerdo al que habían llegado oficialismo oposición? Me pareció que era lo lógico, Bárbara, y te voy a tratar de explicar por qué, porque las cosas hay que mirarlas en el contexto en el contexto de origen y en el contexto actual, porque pasa muchas veces en política, sobre todo en ambas cámaras, que las fuerzas, las tendencias se van reordenando y eso hace que los em, acuerdos que se hacen en un minuto después no tengan validez porque el escenario cambia, el escenario político cambia. ¿M? Recordemos que en un principio la UDI, me imagino que para tratar de que las fuerzas estuvieran repartidas 2 años y 2 años, hicieron un acuerdo, todo esto sin preguntar a Renovación Nacional, que somos sus aliados naturales, ¿no? Con el partido, especialmente con el Partido Socialista, pero con todo el conglomerado de gobierno. Pero porque justamente ahí el Senado estaba 50 y 50, entonces era más complejo, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Es una forma como de asegurar. Pero con el correr del tiempo esto va cambiando, Bárbara, y aparece, bueno, republicano siempre ha estado ahí, pero tomando un poquito más de fuerza, luego aparece demócratas, que claramente cambia las fuerzas, y es por eso que viene este rebaraje que además tiene mucho sentido electoral. O sea, es como muy impresentable para nosotros como sector, que la UDI, un partido tremendamente importante para Chile Vamos, en este año esté del lado de, en este caso, del gobierno, el oficialismo, eh, y dejando de lado a su propia coalición cuando era posible, en este caso, tener a un senador de la República, como es José García Ruminot, que además, de verdad que, entre paréntesis, ¿no? Es un tremendo senador, o sea, con una trayectoria impecable. A mí me impacta mucho, yo lo he conocido más en profundidad en el último tiempo y realmente es un lujo. Entonces, dado todas estas circunstancias, la UDI lo que hace es decirle, muy bien, nosotros vamos a respetar este acuerdo. Yo estuve ahí personalmente, ¿ah? Un poco de copuchenta, para ver qué es lo que pasaba, cómo estaban pasando las cosas, seamos realistas. Y la UDI dice, si no llega firmado todo este acuerdo completo donde Jimena Rincón iba a ser la presidenta de Hacienda, y eso no pasó. Y me consta que Coloma, como presidente del Senado, lo preguntó al secretario del Senado muchas veces durante la mañana, luego lo preguntó la senadora Ebensberger antes de votar, y nunca llegó eso firmado. Entonces digo, muy bien, si ustedes no son capaces de firmar esto, que era lo que sellaba el acuerdo completo, nosotros no vamos a continuar. Entonces, en definitiva, ¿quién tuvo la culpa? La persona que era responsable de firmar ese último documento para asegurar, ¿no? Que también el oficialismo iba a cumplir su palabra en la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿Qué Bárbara, le es súper pareció ahí el importante la presidente Comisión de Gabriel? Hacienda, Sí, es muy pero un pequeño importante paréntesis, eso. porque a propósito de quién, entre comillas, quién tuvo la culpa, no sé si es tan relevante ahora, pero el presidente Boric salió diciendo que la derecha había roto el acuerdo y que estaba socavando las instituciones. Mira, aquí siempre cuando uno pierde le busca y le echa la culpa a todo. Yo creo que esto es lo mejor para el país. Primero que todo representa la realidad y la correlación de fuerzas que existe hoy día en Chile. Y yo creo que tengo entendido que en el fondo aquí existió un tema con Jasna Proboste, que no terminó firmando, entonces habría que preguntarle al presidente Boric qué pasó con el ministro Elizalde, que se paseaba como gato enjaulado ahí entre todos los senadores y especialmente Manuel José, mi hermano, era que fuera ministro, córrase, usted no puede estar ahí, no sé qué, o sea, trataron hasta último minuto y yo creo que ellos no lograron que la persona que faltaba firmara. Así que también aquí hay una falta de liderazgo importante, pero mira, las cosas estas son para bien, porque en el fondo tú no puedes estar representando un papel el cual tú no eres. Y yo creo que la UDI hizo lo correcto, incluso sabiendo que tenía costos políticos, porque la oposición, o sea, el oficialismo hoy día en todos lados está diciendo son unos traidores, no lo son. Si tú conoces bien el cuento, no lo son. Hicieron lo correcto, lo que correspondía, y siempre dijeron que llegaba firmado este acuerdo completo, donde Jimena Rincón era la presidenta de Hacienda,
¿Por qué te quiero decir Hacienda, Bárbara? Pues Hacienda estamos viendo reforma tributaria, hay temas importantísimos, Reforma de claves para el pensiones, país, hay varias. pensiones, todo va a pasar por Hacienda, entonces no es cualquier comisión, es una comisión realmente en este minuto más relevante de lo que ha sido siempre, ¿Qué va ¿ok? a pasar en la Cámara? Porque esto ya ocurrió, se votó, de hecho ahí había un acuerdo que, bueno, finalmente no se terminó respetando. En la Cámara se está previendo algo parecido. ¿Hay alguna Pero novedad ahí? es que la Cámara es distinta, Sí, es distinto, la porque no hay un Cámara, acuerdo tan mayoritario como había en el Senado. Acá son además mira, acuerdos y... un acuerdo que nunca estuvimos nosotros incluidos, entonces de qué acuerdo a nosotros nos da lo mismo ese acuerdo, porque yo te diría que es el grave error entre la Cámara y el Senado. Nosotros cometemos ese error y yo se lo he dicho a varias personas que hoy día ya no están en la Cámara, pero que fueron diputados, son personas muy connotables y respetables. Yo decía, mire, ese grave problema es que a ustedes jamás se les ocurrió tratar de hacer un acuerdo entre oposición y oficialismo, que sería lo más sano, ¿no? Pero la Cámara es mucho más guerrera en esa materia Ya, y pero yo en el nunca he Senado entendido lo por qué. hicieron, igual se terminó Pero vulnerando. duró 2 años, y podía continuar. Si hubiera existido esa firma, realmente completado el acuerdo, no me cabe duda que la ¿Y qué va UDI a pasar en la Cámara hubiera entonces? completado. Porque En cambio, la Cámara es al- distinto. La Cámara, algunos llevan por esto que el Partido Comunista no va a poder presidir la Cámara. a ver, pero yo no lo tengo tan claro tampoco. O sea, yo estoy metida en las conversaciones, como jefa de bancada estoy en el tema y tenemos grandes posibilidades, tal vez nosotros de no estar ahí, pero sí estar el centro político hoy día, sería demócrata, amarillos, PDG, ¿no? Y nosotros ver el tema de las comisiones, porque recuerda que nosotros somos muchos diputados y para nosotros las comisiones son tremendamente importantes porque es mucho más difícil llegar a presidirla dado la cantidad que somos. Entonces, por eso que no es comparable exactamente. Ahora, lo que pasa en el Senado a nosotros nos da un ímpetu, nos da mucho más fuerza, de alguna forma nos reafirma, pero estamos en este minuto en nuestras negociaciones previas y recordemos que la Cámara hizo algo que a mí me parece, y te voy a usar una palabra bastante que lo encuentro bien rasca, esto de repartirse cada 8 meses, que la gente no se ha dado cuenta, que era como para que estén todos, es como de colegio, ¿no? O sea, ya nos falta que sea trimestral. Entonces, ya no hay pared donde poner todas las fotos de los presidentes de la Cámara. O sea, ya casi no es un honor, ¿no? Porque es como, ya uno más, hay que poner como la foto de carnet de identidad. A mí me parece que tenemos que recuperar eso, que tiene que ser al menos un año, ya. No seamos tan ambiciosos, pero año a año, porque esta repartija de tipo escolar que existió, a mí no me pareció nunca. Entonces vamos a achicarlo lo más posible para que entren todos los partidos que hicieron acuerdo. No sé, yo encuentro que eso no corresponde. Tenemos que ser un poquito más serios, que vuelva al año, que nosotros de alguna forma tengamos otras comisiones para poder balancear las fuerzas que hoy día están y que tenga que ser presidente o presidenta quien sea también, tenga buen trato, ¿no? Y que sea bastante transversal y una persona que sea respetada o respetado por, ojalá, todos los partidos que están representados en la Cámara Baja, ¿no? ¿Esto se va a definir la próxima semana o la A semana ver, siguiente, en después del abril, nosotros la receso? próxima En semana abril. tenemos digital. A la siguiente, en Eh, 2 semanas. la siguiente, ahí empiezan ya las conversaciones más firmes, se tiene que aceptar la renuncia, bueno, y nada, todo el protocolo que viene, pero claramente la primera quincena queda todo definido. Y es muy curioso porque pasan, Bárbara, las cosas más increíbles. Cuando nosotros tuvimos a Diego Paulsen de presidente durante 2 años, ¿ah? Imagínate lo que Es en fue, minoría. pero nada, y de repente se dio la oportunidad en la misma votación en los últimos 5 minutos y tuvimos un tremendo presidente que fue respetado por todos los partidos. Duró 2 años, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Entonces, de verdad que es importante tomar y poner las personas correctas y que esto no sea así una cosa de política baja, ¿no? Sino que de frentón, quién es la persona que puede liderar, que no produzca anticuerpos, eh, y que la cosa funcione, porque tenemos reformas que son súper importantes y estamos todos interesados que salgan en la medida que sean técnicamente razonables. Fue bien, bien anómalo lo que ocurrió con el caso del diputado Paulsen. Finalmente terminó, Pero como decía, bueno, con minoría y era tanto lo que no se ponían de acuerdo que finalmente terminaban dejándolo ahí porque no podían censurarlo. pero fue para bien, ¿no? Pero fue para bien, fue un O sea, periodo al menos eso es lo que dicen todos desde todos los sectores. Pero exacto, la cambio fue de tema. tranquilo. Caso audios. Todas las derivadas a tener ahora al ex director general de la PDI en prisión preventiva, tener esta situación compleja al general director de Carabineros, no pronto, porque falta todavía un par de meses para ser formalizado. ¿Cómo ve esta situación? El actuar de la ministra Vallejo, que ha sido cuestionado, la han citado también al Congreso para que vaya a dar explicaciones de sus dichos, Fiscal Nacional criticando también, que si tiene evidencia, que la entregue. ¿Cómo ve la situación en el gobierno y Congreso?
A ver, yo creo que hoy día hay que medir las palabras, no llegaría a decir, ¿no? Porque hoy día todo está tan revuelto, Bárbara, está tan complejo, pero en el fondo yo me alegro y te lo quiero decir por qué, porque yo encuentro que es súper importante que todo esto salga y que salgan muchas cosas más si tienen que salir, ¿ya? Porque nosotros de una vez por todas tenemos que empezar a hacer política seria, transparente, con manos limpias, no sé. El caso audios, que a algunos no les gusta llamarle audio, sino que le dicen caso Hermosilla, bueno, está comenzando, Bárbara. O sea, imagínate todo lo que puede tener un celular eh, de una persona tan importante como él, o sea, tan influyente, no sé si importante, pero tremendamente influyente, ¿no? Todo lo que tendrá un celular del exdirector de la PDI, o sea, hoy día todo queda en la nube, por decirlo así. Entonces yo creo que es tiempo de que empecemos a hacer las cosas de forma correcta y yo creo que hay muchos que están durmiendo de forma em, como niños, ¿no? Con sobresaltos cada 10 minutos para que no vaya a saberse lo que se dijo, lo que yo hablé, lo que alguna vez pensé. Y nosotros en la cámara nos reíamos porque decíamos, oye, todos tenemos que revisar nuestros celulares con quién conversamos, qué le dijimos, qué hablamos, para no vernos tal vez metido en esto. Pero te vuelvo a insistir la frase que te dije hace un ratito, todo para bien. Y todo esto para mejorar las instituciones, bienvenido sea. Ahora, que es gravísimo para el país, es gravísimo, sí, pero también está demostrando una realidad interna, una realidad que existía. Uno siempre decía, ¿cómo hay personas, no solo en este caso Hermosilla, que saben todo, lo saben antes de, tienen los informes aparecen unas notas impresionantes de repente en los medios de prensa, y tú dices, pero ¿cómo lo sabe? Si uno no puede, siendo diputado, yo no puedo oficiar. Bueno, tenemos que terminar con todas esas cosas. Las instituciones tienen que trabajar solas, transparentes, sin pasar información, y sin esta ola de influencia. ¿Sí? Yo tengo casos que tú dices, bueno, nunca pasó nada, ¿por qué? Porque algo hizo. ¿Qué hizo? No tengo idea. Pero ¿cómo paró que esto no se supiera o que se supiera? Y hoy día, bueno, tenemos la tecnología, que si bien juega, nos facilita la vida, pero para estas cosas tipo chanchullescas, ¿no? Nos complican porque hoy día queda todo grabado. Incluso el teléfono, a nosotros conversando, nuestro teléfono hoy día está escuchando a ti y a mí y nos está proponiendo cosas, de acuerdo a lo que estamos hablando. Entonces hay que ser mucho más cauteloso, pero sabes que más que cauteloso, ojalá volvemos y en nuestro quehacer la ética vuelva. Y cuando la ética vuelve, bueno, tú dejas que las instituciones funcionen como deben funcionar y no vamos creando estos personajes que son impresionantes, que son poderosísimos, que son capaces de hacer lo impensable. ¿Pero por qué? Porque tienen redes, porque tienen formas, no porque sean supergenios, sino porque en algún minuto entraron en un circuito que es poco virtuoso y que tenemos que terminar con eso. Yo creo que del caso Hermosilla tenemos muchísimo más, ¿ah? Ah, Porque después sí. va a ser el caso, o sea, PDI, no sé, existiendo un teléfono, aparecen los casos más impresionantes que podamos incluso imaginar. O sea, uno dice, ¿qué vamos a conversar la próxima semana? Chile tiene eso, está teniendo eso. Cada día aparece algo tan impactante. Pero lo más importante que no podemos olvidarnos, Bárbara, de los casos pasados, porque como que el caso convenio se está pasando un poquitito colado, ¿no? Tenemos que ir Bueno, ahora cerrando tengo casos otro para que no caso. vuelvan a suceder. Otro caso de audio, ayer veníamos en notas de televisión, el caso Yaitul, Héctor Yaitul, en la que se evidencian estos audios organizaciones para organizar delitos, para internar armas desde Argentina y Cuba, cosas que son extremadamente graves. E incluso hablan de vinculaciones con, por ejemplo, una periodista que ahora trabaja en la delegación presidencial de la Araucanía. ¿Cómo ve eso? Que va mutando, Pero, ¿cómo se va? pero mira, yo voy a poner la periodista. A ti te parece extraño que sucedieran esas cosas. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿cómo tenían armas? ¿Cómo llegaron las armas allá? Supone que uno no las entra por el aeropuerto, ¿no? Tenía que existir una forma para que llegaran armas de ese calibre a la Araucanía. La pregunta era cómo. Entonces, incluso es curioso que se esté sabiendo por el caso audios. Ah, por estos Pero la audios, novedad, o digamos. sea, la novedad de este caso, diputada, más allá de que es evidente que de alguna forma la internaron, es que ahora existe alguna prueba para poder inculparlo y para poder Claro, sancionar pero lo increíble, Bárbara, es que no se sabía cómo. Y teniendo como en inteligencia, y tanto Chile no es tiempo. tan grande, tenemos ciertos pasos. Entonces, ¿qué falló? Tal vez no era necesario llegar a escucharlo en un audio, sino que alguien no hizo tal vez la investigación pertinente. Todos sabemos que muchas veces en el término de drogas, en términos de armas, todos estos pasos que nosotros tenemos, por ejemplo, estos pasos, digamos, permitidos con Bolivia, y ahora estamos con el caso que va a estar la frontera mucho más abierta, todos sospechamos al menos de que por ahí está entrando
armas, cocaína, marihuana, pero todos lo sabemos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para frenar todo eso? Diputada, en la discusión de si sacar militares o no, darle algún rol en el control del orden público, entre muchas cosas, se están discutiendo las reglas del uso de la fuerza. Hay ahí un roce también entre el gobierno y la oposición en cuanto a si puede participar las Fuerzas Armadas en la discusión. Y los diputados, pese a la negativa de parte del gobierno, lo invitan igual. ¿Cómo ve usted eso? A ver, lo que pasa es que cada uno está jugando su juego acá. Nosotros los diputados y los alcaldes de alguna forma estamos representando lo que la gente quiere. Ahora también hay que ser sumamente cauteloso porque eso no se puede realizar si no existe la RUF, digamos una buena RUF, ¿no? La regla del uso de la fuerza. Pero tenemos que entender que los militares no están para eso. Efectivamente, en algunos otros países y aquí también está el tema de cuidar la infraestructura. Pero Bárbara, ¿qué es lo que está pensando la ciudadanía cuando pide militar en la calle? Quiere su ronda de carabineros, ¿no? Pero quiere un tanque en su plaza. Y eso es muy delicado, ¿ya? Porque otra cosa es que entren los militares y las distintas fuerzas armadas, ¿no? A apoyar el orden público en términos de inteligencia, de cosas estratégicas y de repente una que otra cosa, estar tal vez en alguna infraestructura crítica. Pero para tener el rol de la fuerza pública, estar un tanque al lado de la Cuca Carabinero, imagínate en lo que nos transformamos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso en algún minuto no tenga que ser, pero todo eso tiene que ser hecho inteligentemente y con unas reglas del uso de la fuerza también que sean razonables. Cuando nosotros leímos esa indicación de las reglas del uso de la fuerza, donde el militar, en ese caso, pongámoslo así, tenía que preguntarle antes de actuar, entendamos que estáis actuando en una situación que tú tienes que reaccionar rápido, tienes que preguntarle si pertenece a alguna etnia, si tiene alguna orientación sexual, si es adulto o menor de edad, porque a veces también entre los 18 años y los 18,1 hay un mundo de diferencia en términos legislativos, ¿no? En términos judicial, pero tú puedes jurar que la persona tiene 30 y tiene 18. Todas esas cosas se tienen que arreglar antes de. Y te diría yo que ahí está lo más complejo, porque el gobierno ideológicamente no le gusta esto de que las Fuerzas Armadas estén relacionadas con el orden público de esta manera, digamos, tan cotidiana, porque hay un tema ideológico que no se lo pueden sacar, y es por eso también que dicen, no es que la oposición se opone, no, es que se opone a las cosas que no son razonables. Si vamos a tener unas buenas RUF, que sean buenas, pero no con esta cosa, con un manual, digamos que tú tienes que enfrentar a la persona y preguntarle las cosas más increíbles, incluso si su orientación sexual, o sea, ya esas cosas tú dices, pero ¿qué bicho les picó? O sea, esta cuestión es demasiado extraña. Entonces, yo espero y te lo digo sinceramente, que podamos reforzar nuestros carabineros, podamos reforzar nuestra inteligencia, tal vez podamos cuidar nuestra infraestructura crítica, ¿no? De buena forma, antes de llegar a las Fuerzas Armadas en la calle, pero lo que la gente quiere es tener un tanque en la esquina de su casa. Diputada, una última cosa, muy brevemente. Tenemos todavía un incidente respecto que no sabemos muy bien cuál es la cifra de niños sin matrícula en colegios a lo largo de Chile. Tenemos ahora uno de varios incidentes, pero el último a propósito de una clase, una charla de sexualidad, niños de quinto básico, que generó tanto revuelo en redes sociales que terminó finalmente con el gobierno pidiéndole la renuncia al CEREMI de Arica. ¿Cómo ve esto que se está abordando y qué hay que hacer? Bueno, la educación es gravísima, es tan grave como el tema de la seguridad, ¿no? Primero de todo, recordar que el gobierno actual, el presidente Boric y compañía, llegó a donde está en parte importante por el tema, cuando se instalaron como personajes políticos, era justamente por la educación, el cambio de la educación pública. Hoy día tenemos 500 y tantos colegios cerrados, hoy día no tenemos matrícula, es un drama, a mí me llama gente y están desesperados, y otros ya se han ido acostumbrando a tener un hijo en una escuela y otro en otra en otro lado, o sea, la famosa tómbola desastrosa, la calidad para qué decir, con un colegio de profesores muy poderoso al cual le tiene mucho miedo también. Y aquí quien paga los patos son los jóvenes, ¿no? Son los niños. Ah, yo ya recibí educación. En el fondo ¿Alguien es tiene que pagar? esto. A ¿Algún ver, yo costo creo que, yo creo político? que Cataldo no puede llegar y decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en Arica, que es realmente impresentable lo que pasó. O sea, yo te juro por Dios que si a mí me llega un hijo con ese cuestionario, me caigo de donde esté y hubiera actuado con bastante más energía de no solo haber no mandado a los niños al colegio, pero tú comprenderás que el Ministerio de Educación tiene que saber lo que entra. A ver,
Ellos se preocupan de lo que los niños comen. Entre Junaed y el Ministerio de Educación existe una relación, y el Ministerio de Salud, pero tú comprenderás que si van a entrar con un cuestionario es impresentable que por último el director del colegio o alguien no haya visto ese cuestionario antes. ¿Sabes lo que la pena que me produce esto, Bárbara? Es que no dejan que los niños sean niños. O sea, están vulnerando los derechos de los niños y es por eso que Renovación Nacional hoy día lleva una carta al presidente, pero también estamos haciendo presentaciones a la UNICEF, porque no puede ser que en Chile esté prohibido ser niños. O sea, esa pregunta del sexo oral y todo eso no corresponden. O esos temas no se hablan frente a los niños. Y no porque uno no los quiera sacar de una realidad que tal vez en el país existe, sino porque hay un desarrollo natural, donde tú, tus instrumentos, tu biología está preparado, y no desde que tú tienes, no sé, cuando estás en quinto básico. Diputada, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen fin de semana. Bueno, igual tú y descansa también. Igualmente, gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.